transpersonal en realidad empezó como un movimiento dentro de la psicología académica, allá por los 60, con esa efervescencia que hubo, que se empezó los profesionales a volcarse hacia Oriente y hacia pues, lo que Aldous Huxley llamaba la filosofía perenne. Es decir, todo ese conocimiento sobre la psique, sobre la conciencia humana, que se llevaba investigando desde el principio de los tiempos, porque yo creo que este intento de conocerse a sí mismo es tan antiguo como el humano. Así que seguramente de las primeras disciplinas que debieron surgir, precisamente fue algo que no se llamaría psicología, pero el equivalente a ello. Con lo cual, muchas tradiciones nos han ido legando una inmensidad de conocimientos sobre cómo cambiar, cómo somos, cómo descubrir nuestra esencia y todos los aspectos de esta inmensidad que llamamos el ser humano. Entonces, la psicología convencional se había olvidado de esto. En la propia carrera de psicología, hoy en día todavía se habla de que la psicología como ciencia empezó en el siglo XIX. Como ciencia, entendiendo ciencia desde una visión positivista, ¿no? Contemporánea, o desde un enfoque determinado de ciencia que ha predominado un siglo y que, bueno, también se está convirtiendo en otra cosa, pero bueno, eso es tema de otra charla, ¿no? Y en esta época pues, se descubrió, sobre todo porque había habido una explosión de investigación en estados de conciencia acrecentada, especialmente a partir de que, sobre todo desde los años 50, pues empezaron a usar sustancias como el LSD en terapia. Esto produjo una revolución dentro de la psiquiatría y la psicología, porque hubo que manejar esto. Hubo muchos antropólogos, muchos investigadores que empezaron a relacionarse con chamanes, especialmente en Centroamérica. Estamos hablando de Estados Unidos, tenían de vecinos mucha gente que trabajaba con peyote y con psilocibes, con hongos alucinógenos, y que también proporcionaban un mapa de la psique humana desde un punto de vista más allá de la razón o de lo que la lógica contaba y desde un paso más allá de lo que podemos considerar la personalidad, ¿no? La psicología central del yo. Toda esta investigación, todas estas experiencias dieron lugar a la necesidad de intentar incorporarlo dentro de la psicología. Entonces, varias personas, entre otros Groth, que era psiquiatra, o Maslow, que era uno de los principales exponentes de la psicología humanista, entre otros cuantos, decidieron que había que incorporar a la academia el reino de la conciencia. Es decir, consideraban que el mapa del ser humano, aparte de incluir una parte física, una parte emocional, también una parte racional, cognitiva, también debía incluir la conciencia y la profundización en la espiritualidad como parte de ese mapa del humano. No se podía dejar fuera como considerándolo que era algo solo para las religiones, pero no era algo estudiable, sino algo que había que incorporar y dentro, como diría Maslow, de esa necesidad de autorrealización que encontró la psicología humanista que está dentro de cada ser humano, esa autorrealización tenía que incluir esa faceta espiritual y el trabajar con los estados acrecentados de conciencia y su potencialidad terapéutica. Y ahí vino el término de lo transpersonal, simplemente hablando de aquellas psicologías o sociologías o incluso visiones económicas o filosóficas que incorporaban el estudio de la conciencia dentro del mapa humano. ¿Y por qué transpersonal? Porque esto parte de que más allá de lo que considerábamos en la culminación de la evolución humana, que es la capacidad de construir una personalidad, es decir, una serie de programas, una forma de ser, más allá de eso con lo que nos identificamos y a lo que llamamos nosotros, había algo más, que es lo que hablaría más de nuestra esencia. Y ese encuentro con la conciencia, con lo que hay más allá de la personalidad, es lo que dio origen al término transpersonal. Por eso no existe una psicología transpersonal entendida como un modelo terapéutico, sino más bien como un marco. Hay psicologías transpersonales. Y esto interesa remarcarlo porque cuando nosotros empezamos a trabajar con todos estos temas, de investigarlos, que fue en los años 80, pues era algo exótico. Ese término no lo usaba nadie, pero ahora
se utiliza no solo a menudo, sino a veces, pues, quizá de una forma confusa y a veces relacionándolo con cierto tipo de terapia. Hace poco me hablé con alguien que me preguntaba por la psicología transpersonal, en este caso era más una psicóloga, y pensaba que era un conjunto, un arsenal de herramientas terapéuticas, que además eran equivalentes en cualquier escuela. Como si cuando te formas en terapia conductual, independientemente de la escuela y de sus matices, pues obviamente te tienen que estar transmitiendo un modelo similar. Eso no es el caso de lo transpersonal. Y aquí lo de que cada maestrillo tiene su librillo es todavía más directo. Lo común es incorporar el espectro de la conciencia dentro del mapa del ser humano. A mí me pasó ya desde pequeñito, como a bastante gente que he conocido, que me andaba preguntando cosas. Me metía en la cama y de repente pues, sentía la inmensidad a través de esa oscuridad cuando cerrabas los ojos y estabas en el duermevela, sentías la inmensidad que hay más allá de lo conocido. Y además, como tenemos los canales más abiertos cuando somos pequeños, realmente pues, tenía experiencias que luego recuperé, ¿no? También de estados más allá de lo convencional, ¿no? o de las 3 dimensiones habituales. Entonces eso me llevó desde el principio a investigar. Bueno, ¿qué es lo que hay? Quiero conocer cómo funciona este mundo, cómo funciona mi mente, cómo funciono yo, cómo encontrar la felicidad y salir de esta inquietud que en cuanto fui creciendo pues aparecía, ¿no? Como una demanda de búsqueda, que no sabía ni qué. Entonces ya con 17 años pues hice un curso de control mental, bueno, del método Silva, y ahí empecé a tener pues, muchas experiencias aún más allá de lo habitual que empezaron a corroborar que efectivamente había más de lo que la razón dice, ¿no? Y esa investigación ya no paró. Empecé a trabajar en cursos, por ejemplo, los míticos cursos del arco iris, que allá en los años 80 fueron claves en este país, ¿no? Técnicas de muchas tradiciones, y allí Emilio Fiel y la gente que trabajaba con él pues, creó un laboratorio de exploración. En una época en que no había prácticamente nada de todas estas cosas, pues era uno de los pocos lugares donde muchísima gente, debieron pasar como 100.000 personas por las comunidades del arco iris en esa época, pues husmeábamos y el trabajo que se hacía era muy vivencial y muy potente. Y ahí pues, encontré de verdad ese acceso a estados acrecentados de conciencia más al trabajo con la bioenergética, con la meditación, con la danza libre, con los cánticos como una forma de abrir el corazón y de entrar también en otros estados de silencio interior, de despertar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo empecé a estudiar la carrera de psicología en 1984 y en esa época ya estaba buscando algo más. Entonces ya en paralelo a estudiar psicología, pues empecé a hacer bioenergética, como mencionaba antes, a relacionar, por ejemplo, con la psicología gestal o con terapias humanistas. Y en paralelo andaba buscando a ver qué podía haber en la línea transpersonal, que ya en una de estas había leído Más allá del ego, una compilación de artículos, entre otros de Ken Wilber y algunos clásicos, ¿no? De Estados Unidos relacionados con otras personas. Decía, bueno, pues por aquí es por donde orientaría la psicología que estoy buscando. Esa que por fin junte todas estas misiones que estoy teniendo que investigar fuera de la carrera. Claro. Y que consideraba que tendrían que acabar incorporándose como estudios formales. Que algún día será así. De hecho, unos cuantos años después empezó a haber las asignaturas optativas de psicología transpersonal en algunas facultades, ¿no? Y el caso es que dentro de este recorrido es cuando di con la Escuela de Navegantes. En realidad, el nombre de Escuela de Navegantes vino después. Yo di con una escuela de psicología transpersonal que estaba buscando gente que quisiera entrarse en un viaje profundo de autodescubrimiento y también de diseño de un modelo transpersonal aplicable. Estamos hablando de una época en donde, como decía antes, casi nadie conocía el término transpersonal y de hecho ni siquiera había apenas publicado nada. O sea, la editorial Kairos estaba sacando algunos libros, como este que comento, de recopilaciones de Más allá del ego. Recuerdo como un gran acontecimiento cuando tradujeron el libro de Psicología Transpersonal de Stanislav Grof.
había 3 cosas. El libro de Conciencia de Energía de Therese Ross y pocas cosas más, o el dictado de la física, 4 cosas, ¿no?, que daban pinceladas. Entonces, encontrar de repente un cartel en la Facultad de Psicología donde se hablaba de un curso de psicología transpersonal, cuando yo pensaba que tenía que acabar yendo al Instituto de Salem a Estados Unidos para acabar la carrera, si podía, para formarme, pues a mí fue todo un descubrimiento. Y en aquella época, el centro que tenía este grupo de investigadores, que era gente que venía de distintas escuelas psicológicas, también algunas personas que trabajaban más en la línea del yoga, del budismo zen, y todos se habían sumado para crear un grupo de investigadores de la conciencia y de generadores de modelos aplicados, útiles para esa transformación interior, que cogiendo lo mejor de la filosofía perenne, la que mencioné antes, ¿no?, esta visión de las tradiciones ancestrales, y todo lo que se está investigando en la psicología contemporánea, pues se pudiera hacer un trabajo profundo. En aquella época el centro que tenían, que estaba en la Gran Vía, se llamaba Tiempo Cero, y a mí yo me encontré ahí un modelo que me llamó mucho la atención, porque hablaban de que un problema que tenemos las personas es que nos identificamos con determinados roles. Esos roles que vienen fruto de la educación y de nuestro entorno cultural, y que de alguna forma delimitan una manera de ser, también una ideología, unas actitudes vitales y muchos programas, ¿no?, así inconscientes que se han ido sumando, lo que hemos ido viviendo. Que todo eso, digamos, que nos obliga a ser, a identificarnos con una manera muy concreta de ser. Incluso, pues, si dentro de esa manera de ser se supone que hay un aspecto de desconfianza o de miedo o de vergüenza o de dolor, eso, como es parte de mi personalidad y yo soy mi personalidad, pues estoy condenado a vivirlo. Entonces jugaban dentro de las dinámicas grupales que utilizaban, jugaban con una metáfora, que era la de nos sumamos en un barco mítico, ¿no?, como las metáforas ancestrales, muy de esta cultura, ya desde Homero, cuando Ulises vuelve a Ítaca, mucha gente ha reconocido ahí un intento de contar de una manera poética un viaje interior hacia tu propia esencia, que sería esa añorada Ítaca. Y todos los lugares por donde Ulises pasaba en realidad serían más paisajes internos que externos, ¿no? Ahí mostraríamos sus emociones, sus actitudes, cómo podemos pasar por determinados procesos críticos y superándolos, avanzar un paso más allá en nuestro camino hacia el origen, etcétera, etcétera. Entonces, retomando esa visión, pues creaban una metáfora con una intención muy concreta, que era empezar a desidentificarse de los roles que nos tienen apresados, jugando a asumir otros papeles. De ahí venía lo de ponerse un apodo, ¿no?, de navegante, ¿no?, de navegante, de explorador de sí mismo, por llamarlo así, que es esto que mencionaba, ¿no? Ahí el nombre que en esa época encontré para darle voz a ese viajero, vamos a decir, libre de todos los condicionantes de mis personajes, será y sigue siendo Silen, ¿no?, y sigue siendo que con una sonrisa pues utilizamos como nombre de guerra para recordarnos que somos algo más allá del nombre del DNI con todos sus formas y condicionantes, ¿no? Y ahí empezó un viaje de exploración que me fascinó, porque cómo jugaba esta gente pues era bastante diferente a lo que obviamente que me encontraba en la carrera y también a lo que había ido conociendo, que había hecho por suerte un montón de cosas, pero la forma de trabajar de ellos era, bueno, por un lado me llamaba la atención porque era como un juego de rol mágico, ¿no? O sea, que tenía esa parte lúdica, pero a la vez detrás de esa parte lúdica había un trabajo muy profundo y que a veces pensaba que si no llega a ser por ese formato poético hubiera sido muy difícil de adentrarse en ello, de cuestionamiento de sí mismo, de ir más allá, de importancia personal, de atravesar los límites de la percepción, etcétera, etcétera. Y en aquella época me encontré que lo mismo nos adentrábamos a conocer el modelo budista que el modelo del cristianismo gnóstico, o utilizando los misterios egipcios como mapa del ser humano y de la realidad, o trabajando con técnicas contemporáneas como la
energética que antes mencionaba, o con algunas más ancestrales, como muchas heredadas, por ejemplo, de la tradición tolteca, ¿no? La que tú mencionabas antes, de Carlos Castaneda, que tuvo el detalle de legar una serie de mapas muy bien descritos y que si los utilizabas como herramienta realmente llevaban a un proceso de transformación profundo, no solo a nivel teórico. Entonces, claro, en ese juego no de conocer teóricamente las escuelas, sino de vivirlas. O sea, cuando trabajabas el budismo te hacías budista, como quien dice, ¿no? Era la manera de conocer el budismo desde dentro. Tú dabas otro paso y de ahí pasabas a hacerte, vamos a decir, castanediano o yógico. Y ahí, digamos que asumías distintos trajes, eras capaz de adentrarte o de utilizar diferentes mapas y conocer a dónde te lleva cada uno y también reconocer cómo cada uno de estos mapas son como un aspecto de esta joya que es el camino de descubrimiento interior, ¿no? Como distintas ventanas que todas acaban teniendo que llevar al mismo núcleo. Y ahí, dentro de estos mapas, que son los que utilizaban, como te decía antes, en plan metafórico los navegantes, ¿no? Jugando con traducir los paisajes internos como si fueran paisajes externos. Bueno, es muy divertido encontrar cómo el mundo interior se puede traducir en forma de paisajes, ya te digo, como el modelo de Ulises y muchos otros. La propia historia interminable es un buen ejemplo de esto. Pocas veces me he encontrado una explicación del profundo desaliento y el abatimiento que podemos llamar depresión, tan certera como cuando Atreyu entra en los pantanos del desaliento en su viaje hacia la torre de marfil de la emperatriz infantil, cuando en su viaje, en ese intento que parece que no puede con todo, hay un momento en donde empieza a hundirse con su caballo en unos pantanos que le van comiendo y cuanto más avanza, más le cuesta, llega un momento en que ya se rinde, ¿no? Pues ese tipo de descripciones de un sentimiento, cuando se describen como si fuera un paisaje externo, parece que permite acercarse más a ello. Y eso fue eso eran los mapas de los navegantes. Y dentro de esos mapas, pues había un lugar que es la escuela de navegantes, un lugar donde pues, te puedes juntar pues, para encontrar patrones y encontrar modelos que puedan servir para enseñar las leyes básicas de la orientación interior, ¿no? Ya que estamos hablando de paisajes externos como si fueran internos o internos como si fueran externos, pues lo mismo que podemos aprender a orientarnos en la realidad externa, con una brújula y cierto conocimiento, ¿no? Mira, si sopla el viento de aquí me puede indicar no sé qué, pues lo mismo podemos hacer con nuestro mundo interior. Entonces, con el tiempo, pues por extensión, le dimos el nombre de Escuela de Navegantes al trabajo que luego se siguió haciendo de autoconocimiento, de terapia y también de formación. Pero así por extensión podemos decir que es eso, que la Escuela de Navegantes es un lugar de los mapas donde uno aprende esa navegación interior. Que es la del mapa no es el territorio, que aunque todos la conozcamos, se nos olvida realmente aplicarla. Es decir, partimos de un lugar, queremos llegar a otro, hay que hacer un recorrido. Ese recorrido se favorece si hay un mapa. Y el mapa pues, te señala donde hay una elevación del terreno, donde puede haber un obstáculo, donde hay un río por donde habría que rodear, y quizá atajos que puedan llevar al lugar que queremos encontrar. Pero la gracia del mapa es que solo sirve si lo usamos de referencia para hacer ese recorrido. Si nos dedicamos a mirar y remirar el mapa, aprendérnoslo de memoria, no estamos haciendo el viaje. Aunque aparentemente sí, con nuestra imaginación nos podemos suponer subiendo tal montañita, bajándola, cruzando el río por aquí y por allá, y de alguna manera parece que estamos haciendo el viaje. Entonces, el mapa así solo sirve para hacerte a la idea de que estás haciendo el recorrido. Y por otro lado, cuando has llegado al lugar que buscabas, al mapa le agradeces que te haya servido para atajar o para facilitar el viaje, pero lo dejas a un lado.
no haces de ese mapa un dogma, no cuentas al siguiente que viene que si no va por donde has ido tú, está equivocado y no va a llegar. A saber cuántos caminos hay para llegar al mismo sitio. Entonces, todas las tradiciones o todas las escuelas psicológicas, cualquier procedimiento o herramienta que utilicemos, es un mapa, un modelo, algo que nos facilita el viaje, pero que luego, de alguna manera, es desechable y no podemos rendirle pleitesía y, sobre todo, creernos que es el único. Claro, si es el que he utilizado yo, para mí ha sido el único, obviamente, pero porque coincidió así. Entonces, esto nos lleva a reconocer que también vitalmente solemos caer en lo mismo. O sea, de repente tenemos una opinión, una certeza fruto de una experiencia y con esa pretendemos hacer una verdad absoluta. Entonces, esa certeza o esa teoría o esa herramienta que a mí me sirvió para lo que yo necesitaba, la utilizo a veces para darle en la cabeza a los demás, insistiéndoles que tienen que ir o tienen que hacer lo mismo que yo. Y ese es uno de los errores que a mí desde el principio me gustó en Tiempo Cero, en esta escuela de psicología transpersonal, que se evitaban. Hasta el punto de que cuando se diseñaban cursos para mapas, ¿no?, para facilitar una transformación interior, luego no volvían a utilizarse. Había un protocolo que era, con cada grupo se diseñaba un curso, o con cada modelo concreto, con cada momento, concreto, pues igual se utilizaba más herramientas de una línea o de otra. Había gente que cuando llegaba a esta escuela, según con momento, decía, bueno, estos tienen mucho un ramalazo así muy budista. En otro momento, pues, estos tienen una apestan a castañedianos. En otro momento es, bueno, parece que les va el yoga. O, mira, están muy metidos por esta visión de la psicología humanista profunda. O sea, según la foto que cada uno hiciera en cada momento, parecía que eso tenía la escuela. Y en realidad, porque en cada momento podía ser más útil una herramienta u otra. Eso ha seguido así con los años. Bueno, allá por el 2000-2001 que empezamos a utilizar como uno de los formatos, el modelo este de los 7 portales, ¿no?, una vez hemos hablado de él. De hecho, nos conocimos no con los 7 portales, sino con las 4 direcciones. Y yo, pues ese nos propusimos una cosa, que era repetirlo. O sea, empezamos a hacer ese curso de los 7 portales año tras año. Pues eso, para esta escuela de psicología, bueno, fue una novedad, fue algo exótico. Bueno, a ver, ya sabemos que no hay que identificarse con los modelos, pero bueno, si un modelo es útil, pues tampoco empeñarse en no sé a qué me apegue a los modelos, no lo repito. Pues también, si has aprendido a no pegarte, puedes repetirlos, sobre todo si pues, alguno, como fue este caso, que ya desde la primera generación, pues la gente decía, hombre, yo quisiera que no sé quién también pase por aquí, que ha sido transformador, pues si puede ser este mismo modelo, ¿por qué cambiarlo, no? Entonces, así seguimos reconociendo que eso, que el mapa no es el territorio, lo mismo que aunque el hábito parece que hace al monje, yo diría que el hábito hace al monje, pero no lo obliga a ser siempre monje, sino que en cuanto se quita el hábito, efectivamente puede ser de monje, puede ser guerrera, puede ser amante, puede ser sabio o sabia, o puede no ser nada. Vamos a partir de que cuando alguien le pregunta quién es, pues inmediatamente empezamos a hacer una descripción de primero de nuestra historia biográfica. Pues nací en tal país, en tal provincia, con tales padres, estudié esto, aquello. Empiezas a describir pues, los haceres, ¿no?, que has ido experimentando, todas las experiencias que has ido teniendo. Y luego enseguida nos decantamos por decir, pues me gusta esto, rechazo aquello, pienso de esta manera, me comporto de esta otra, soy tímido o soy extrovertido. Empiezo a hacer una descripción, como decía antes, sería de una forma de ser. A mí me gusta mucho jugar con la etimología porque el lenguaje nos regala muchas pistas. Y eso de que se separe el ser de la forma de ser, ya nos dice algo. Una cosa es lo que somos y otra, cómo expresamos eso que somos. Entonces, todo esto que podemos describir siempre es una expresión, una forma que adopta
nuestro ser. Entonces, como tal forma, es cambiable. De hecho, cuando dentro de esa pregunta de quién eres, interrumpimos la descripción y añadimos un detalle que es ¿y quién eras cuando tenías 15 años? Pues bueno, puedes hacer una descripción normalmente diferente. Seguro que pensabas distinto, sentías distinto, igual ya no dices soy extrovertido, sino decías no, entonces era tímido, etcétera, etcétera. Entonces, hay una intuición en todos que es la de tiene que haber algo más profundo, más esencial, más en la base, que es lo que somos. Somos ahora, éramos hace 10 años y seguiremos siendo dentro de 10 años. Es decir, si hablamos de que el hábito hace al monje, debe ser que hay algo que se pone un hábito y entonces se transforma en monje. Es decir, la palabra personalidad sabemos que viene del griego y significa máscara, como las que se ponían los actores de época clásica griega, ¿no? La máscara de tristeza y así se sabía que representaba la tristeza, la máscara de alegría y representaba la euforia. Pues personalidad viene de máscara y nos recuerda que efectivamente es el traje, la expresión que adoptamos en cada momento. Pero ¿quién se pone la máscara? Esa pregunta tendría que ser inmediatamente la que apareciera después. Entonces, la búsqueda de otras personas es la búsqueda de aquello que está detrás de la máscara. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay algo que es lo que queda. Cuando dejamos caer todo aquello con lo que nos identificamos que tiene nombre y por tanto forma, y eso que queda, que es permanente frente a todo lo que tiene forma, que no lo es decir, cuando hablamos y describimos nuestra manera de ser, es algo que va variando. Ya no es que no seamos igual ahora que a los 15 años, es que no, igual no somos lo mismo que hace 10 minutos. ¿Dónde está nuestra timidez, por ejemplo, cuando estamos solos contemplando un atardecer? Decimos, soy tímido. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está eso? Hombre, lo que llamamos timidez aparece cuando igual delante de 7 personas nos cuesta expresarnos. ¿Vale? Entonces, en ese momento aparece, pero no puedo decir que soy algo que lo mismo está que no está. Tengo que ser algo que perennemente va conmigo. Pues esa búsqueda de lo que perennemente va conmigo es la búsqueda eterna, ¿no? La auténtica respuesta al quién soy desde el principio de los tiempos y es la que cualquier escuela de psicología transpersonal, yo diría que no transpersonal, tendría que dirigirse. ¿Por qué? Porque dar con ellos es como dar con casa. Cuando de repente descubres eso que siempre ha sido y que va a permanecer, desaparece esa inquietud que crea el decir, bueno, ahora que me estoy expresando como me gusta y estoy disfrutando con mis amigos, ahora me siento satisfecho porque esa expresión me satisface. Pero ahora que me sale la timidez, ya no estoy a gusto conmigo misma y entonces ya algo me falta. Entonces, si hubiera algo, y lo hay, que cayendo o colocándose en ello, ya no hubiera nada que me faltara. Y desde ahí, obviamente, me tocaría seguir explorando, comunicándome, intercambiando. Desde ahí, todos esos condicionantes que hablábamos antes, todos esos automatismos, todas esas maneras de ser que pueden ser más o menos útiles, bueno, me puedo dedicar a cambiarlo toda la vida. Y ahí vienen todas las terapias psicológicas para deshacernos de ciertos bloqueos, de ciertos programas, para conseguir manejar nuestra ansiedad o para salir de una época crítica donde nos sentimos hundidos y no sabemos por qué. Obviamente, todo lo que llamamos traje, personalidad, manera de ser, es modificable y es parte del divertido juego adquirir las habilidades para manejar esos aspectos. O sea, lo mismo que aprendimos a andar o a manejar las manos cuando éramos pequeñitos, pues hombre, podemos seguir aprendiendo a manejar nuestra forma de ser de manera que sea pues, más adaptativa, más adecuada a cada momento y que nos proporcione felicidad. Pero ya desde el previo encuentro con eso que profundamente somos, que hará que ya no nos echemos de menos a nosotros mismos. Primero, a un nivel individualizado, porque a ver, cuando todo esto lo volcamos en un trabajo, en un viaje interior individualizado, en una terapia, una
persona, los modelos van variando, ¿no? Depende de cada uno, se van adaptando, ¿no?, a cada persona. Siempre reconociendo que tenemos una serie de aspectos que podemos aprender a manejar, como decía antes, es decir, si tenemos un cuerpo físico, pues tendremos que conocer las leyes que rigen ese cuerpo físico para cuidarlo de la manera más adecuada. Y si hablamos de cuerpo físico, directamente lo primero que hay que tener en cuenta es nuestra parte nutricional, todo el sistema digestivo y especialmente la flora, vamos, la microbiota que está ahí como un órgano haciendo que lo que comemos se transforme en nutrientes, filtrando toxinas y demás. Pues teniendo en cuenta la adecuada nutrición a este nivel, pues estaremos cuidando especialmente nuestro cuerpo físico y eso redundará en bienestar. Obviamente también tenemos una parte emocional, un sistema nervioso autónomo cuyo equilibrio está detrás de que seamos capaces de manejar circunstancias estresantes y no perdernos en ellas, de que la ansiedad no nos coma o su contraparte, el abatimiento, no nos hunda, de que también podamos aprender a manejar nuestra ira, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también tenemos un sistema nervioso central, un mundo de pensamientos, de creencias, de actitudes que generan muchos estados internos y muchas realidades que obviamente también, conociendo cómo funciona, podemos manejarlos de la mejor manera. Entonces, aprendiendo a manejar todo esto, más adentrándonos en desarrollar las habilidades de conciencia, la conciencia sería el eje que nos permitiría poner en orden todos estos aspectos. Nosotros, en nuestra cultura se cree que el mejor lugar, porque evolutivamente sería el más avanzado, de controlar nuestras emociones y nuestro cuerpo es desde la razón, desde lo cognitivo. Desde otras personas se dice que no. Es la conciencia, nuestra parte consciente, la que realmente vertebra y puede coordinar todos esos aspectos, incluso el mundo del pensamiento, ¿no? Entonces, conociendo cómo funciona todo esto, aprendiendo las leyes que rigen nuestra naturaleza, podemos adaptarnos a ellas y entonces generar bienestar. Eso sería un aspecto. Pero el otro aspecto que necesitamos para completar el círculo es dar con lo que somos. Manejar lo que tenemos para estar lo mejor posible y a la vez ser lo que somos. ¿Vale? Entonces, estos aspectos son los que tienen que estar detrás de cualquier terapia, sea individual o sea un viaje en grupo. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, los modelos que ahora mismo estamos utilizando más en grupo tienen que ver con el trabajo con los 7 portales, que mencionaremos un poco más, con las 4 direcciones. Lo que pasa es que a la vez se siguen generando. De hecho, ahora estamos queriendo trabajar con algún taller más básico, por ejemplo, retomando alguno que se utilizó durante muchos años, que le llamábamos primero cursos de orientación interior y luego las claves del bienestar. Intentaban todo esto que estoy comentando resumirlo en un fin de semana intensivo, ¿no? En plan, bueno, como píldora muy vivencial y que realmente sí que creaba un proceso de transformación y que sería como ya orientación de todo lo que nos vamos a encontrar en nuestro viaje interior a partir de ahí, ¿no? Nuestro viaje interior de autoconocimiento, de autoterapia. ¿Por qué las 4 direcciones y los 7 portales? Las 4 direcciones es porque dentro de los mapas, cuando hablamos de orientación interior, de mapas para la autorrealización, pues donde siempre que hay un mapa hay una rosa de los vientos, ¿no? Hay un norte, un sur, un este y un oeste. Y no es casualidad que en gran parte de las tradiciones de autoconocimiento, precisamente las más antiguas y las que están en la base de muchas otras, el modelo del 4 haya sido tan utilizado. ¿Por qué? Por lo que te comentaba antes. Si hace 1000 años o 10.000 el ser humano decía, bueno, pues mira, para aprender a orientarme en el ecosistema este que llamamos exterior, si reconozco que hay 4 grandes direcciones y mira, si conociendo lo básico de dónde están esas 4 direcciones, puedo no perderme aunque esté por zonas desconocidas. Pues alguien debió decir, hombre, pues igual internamente funcionamos de la misma forma. Y efectivamente el modelo del 4 está presente transculturalmente en todo el planeta. Y es un modelo muy útil, muy sencillo y muy relacionado con los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, en estas latitudes donde hay 4 estaciones, es muy fácil identificar el norte con el invierno, el sur con el verano, el este con la primavera y el oeste con el otoño. Y a partir de ahí
traducir todo lo que podemos encontrarnos a la hora de conocernos a nosotros mismos, desde hacer un modelo psicopatológico basado en las 4 direcciones a un modelo de descubrimiento interior, reconociendo qué aspectos tenemos más trabajados. Por ejemplo, hay gente que se le da muy bien lo de estar en grupo, disfrutar de la fiesta, de la abundancia del verano y de cuando todo parece fácil, de la comunión, de poner el corazón, digamos, abierto y ser uno más en el grupo. Hay gente que está más a gusto en la soledad de su cueva, en el encuentro a través del silencio con la realidad, que es capaz de vivir con lo mínimo sin necesitar otra cosa. Estos 2 aspectos que parecen contrapuestos, que se pueden relacionar con el sur y con el norte, es fácil reconocernos en ellos. Y el que dice, pues mira, yo tengo un ramalazo muy del norte, como lo que acabo de describir, pues el conocer el sur y también encontrarse a sus anchas, no solo en soledad, sino en número, no solo en el silencio de la meditación, sino en la alegría de la fiesta cantando en común, va a completar el mapa como seres humanos. Entonces, este recorrido por las 4 direcciones nos permite reconocer cuáles son nuestras tendencias, pero luego completarlas de tal forma que al final podamos estar tan a gusto en invierno como en verano, en la soledad como en la compañía, en el arranque de las cosas como en el ser capaz de sostener lo que hemos arrancado o de despedirnos de lo que ya tiene que acabar. Estoy haciendo un repaso de este a oeste también. Bueno, por eso este modelo de las 4 direcciones es de los que seguimos trabajando y seguiremos, porque también para gente que además de hacerse su propio trabajo interior quiera aprender técnicas de cartografía básica, es decir, de cómo traducir lo que sucede internamente en términos de mapas, pues hace falta ese recorrido por las 4 direcciones que te da bastantes pistas de cómo luego poder expresar lo que sucede, darle un nombre y encajarlo dentro de ese mapa general para también pues, poder aprender herramientas, por ejemplo, para adentrarse en el sur, para salir del norte, para cómo ahondar pues, en el oeste, por ejemplo, entre otras cosas, con la serenidad, pero también puede tener que ver con la depresión, con el cambio, con aceptarlo o con ser capaz de trascender nuestros límites con el cambio, etcétera, etcétera. Es, como ejemplo, el otro en el que estamos metidos son las 7 portales, que ya es un modelo, si quieres, más complejo, porque ahí incorporamos como 7 grandes pasos que están presentes en muchas tradiciones. O también se pueden describir como que ahí estarían las 7 grandes tradiciones incorporadas. Es decir, hay muchos, como hablábamos antes, muchos mapas para el descubrimiento interior, pero muchos de ellos son complementarios. Y nosotros en los 7 portales intentamos hacer ese trabajo de síntesis de muchos modelos diferentes en un viaje, en 9 meses, que es un viaje pues, así como un embarazo de una misma, y de tal manera que mucho de lo que cada uno igual ya ha trabajado, hay gente que hace los cursos que igual ha hecho yoga o se ha sumergido en la vía chamánica o ha trabajado con el corazón desde distintas perspectivas o hace meditación regularmente, pues todo eso son distintos aspectos de este viaje que lo que hacemos es relacionarlos con un proceso, en un orden, de tal forma que le damos un sentido a toda esa experiencia, tanto la que se haya tenido como la que se experimenta en este viaje. Resumiendo mucho, son 7 portales, porque aparte de empezar con un castillo del acuerdo, siempre, cada viaje, cada intento empieza con una preparación y esa preparación se hace en el castillo del acuerdo. Pero luego ya viene el trabajo con la energía, con la purificación, ser capaz de aprender las herramientas para cargarse las pilas, porque sin energía no hay cambio, no hay movimiento. Y a la vez para ir encontrando aquello que tenemos profundamente más allá de lo artificioso. Cuando se habla de pureza, que sería el primer portal, y purificación, hablamos de separar lo artificioso de lo natural.
y también encontrar aquello que es esencial. De ahí, el siguiente paso es hacia la verdad, el encuentro con la realidad, la capacidad de discernir entre la apariencia y lo que está un paso más allá de la apariencia. Y también el ir encontrando pues, nuestros lazos con la verdad interior, con lo que hemos ido construyendo, esos castillos que nos alejan de lo que profundamente somos, y hacer ese pacto con nosotros de empezar a relacionarnos con lo que hay, no con lo que suponemos. Y también ir encontrando ese templo interior, que ya es una experiencia muy bonita dentro de los portales, nada más empezar, ¿no? El templo de la verdad que llamamos. El siguiente paso después de la verdad pues es el trabajo con la voluntad, y ahí nos metemos en la vía del guerrero, trabajo con la atención, con la percepción, con ciertos hábitos que nos solidifican y nos dan la capacidad de trascender lo que creemos que somos, para profundizarlo en el reconocer que más allá de nuestros personajes hay otra cosa. Y uno de los trabajos de la voluntad y del guerrero es encontrar la auténtica voluntad y encontrar el ser que se esconde más allá de los personajes. Si esto se ha hecho, si hemos sacado esa capacidad como guerreras de ir un paso más allá de lo conocido y de lo que creemos que somos, hombre, lo siguiente es el trabajo con el corazón. La voluntad unida al corazón abierto nos recuperan como humanos que somos capaces de sentir la unidad en todo. Desde el corazón abierto, desde el limpiar las heridas que nos hacen cerrarlo, podemos recuperar esa unidad que nos devuelve a nuestro origen y que nos permite ya despertar esa confianza en que vivimos en un mundo que nos cuida y nos protege, no en un entorno hostil del que tenemos que estar en perenne defensión, ¿no? De ahí, lo siguiente sería trabajar con la comunión. Es decir, todo este trabajo es con uno, pero bueno, también está lo otro y los demás. Hace falta también este encuentro con los demás, desde donde nos comunicamos, si somos capaces de comunicarnos o no, de verdad trazar ese puente hacia los demás, cuando en realidad vivimos en nuestra pecera aislados de lo que existe. ¿Cuál sería el siguiente paso? Encontrarnos ya con la consciencia, ese trabajo que ya hemos hablado desde el principio de esta charla, ¿no? Ese eje en nosotros, ese observatorio neutral que nos ha estado acompañando todo el viaje por los 7 portales y que aquí se trabaja más en profundidad para encontrar esa visión y esa capacidad de estar presente en cada momento, observando lo que sucede, sin identificarnos con ello y también sin que nos haga reaccionar en automático. ¿Para qué? Para al final cerrar el viaje con la libertad, que en realidad es lo que hemos estado buscando desde el principio. Hemos buscado y encontrado la libertad a través de la pureza, de la verdad, de la voluntad, de la confianza, de la comunión y de la conciencia. Pero ya en el último portal hacemos como la celebración final y nos permitimos un salto también de conciencia y de corazón a experimentar esa libertad más allá de nuestros automatismos. Y también investigar un poco el poder terapéutico de los estados acrecentados de conciencia. Creo que al final, más que resumir, me he alargado un poco. Toda formación debiera empezar por una parte experiencial, ¿no? Toda formación tendría que empezar por una transformación, ¿no? Es decir, algo básico dentro de la visión transpersonal que no lo ha encontrado a veces se olvida en algunas personas que hablan de lo transpersonal, es que nosotros podemos adquirir un bagaje, es decir, podemos aprender muchas cosas, herramientas, técnicas, modelos, todo eso nos sirve para poder ser buenos acompañantes, guías o terapeutas. Pero hay un aspecto que tiene que ver con que podemos también acceder a lo que somos. Es decir, desde nuestra conciencia también podemos encontrar aquella palabra, aquel gesto, aquella técnica que sobre la marcha es la más adecuada para ese momento. La parte, vamos a decir, más de hemisferio izquierdo y derecho debieran funcionar coordinadas, ni solo una ni solo la otra. Entonces, muchas veces cuando hablamos de formación, incluso en lo transpersonal,
nos orientamos demasiado por el hemisferio izquierdo, es decir, con acumular datos, herramientas, etcétera. Está muy bien, conviene tenerlo, pero dejamos a un lado nuestra capacidad intuitiva de ser magos, es decir, de sacar de la chistera en cada momento lo más adecuado. Y eso sale desde un estado de conciencia determinado donde nos abrimos a la posibilidad de ser canales, vamos a llamarlo así, y de que una sabiduría que no sabemos de dónde sale. Hay muchas explicaciones. Algunos dicen que como todas las experiencias que tenemos a lo largo de la vida quedan almacenadas, lo que nos cuesta es acceder a ellas, realmente desde ciertos estados de conciencia podemos acceder a ellas. Entonces, mucho de lo que nos sale intuitivamente es algo que ya hemos experimentado en algún momento y no sabíamos que lo sabíamos. También hay quien dice que es que en nuestro código genético, aunque no literalmente, a saber de qué manera, está inscrita toda la sabiduría de la historia, no solo de la humanidad. O sea, desde el Big Bang está toda esa información del universo contenida en cada uno de nosotros. Acceder a eso es como tener la capacidad en nuestras manos de ser cualquier cosa y de poder hablar cualquier voz y sacar de no sé dónde una varita mágica que nos permita hacer el gesto adecuado, como decía antes, o facilitar aquello que justo es más necesario. Entonces, eso de actuar desde lo que somos necesita de una transformación, es decir, de una formación que sea vivencial y que nos permita ese cambio para que lo que profundamente somos, para que despertemos nuestra conciencia, por supuesto, como terapeutas. Entonces, siempre debiera haber ese aspecto. Entonces, talleres como este de los 7 portales o las 4 direcciones hacen esa función. Por eso, cuando estamos planteándonos una formación transpersonal, siempre debiéramos empezar con este proceso, olvidándonos de que lo hacemos como terapeutas, haciéndolo como seres humanos, y cuando hagamos esto, vamos a tener la mitad de la formación ya en nuestras manos. La otra mitad, obviamente, pues es complementarla con conocimientos que podemos adquirir también y que está bien que existan. Genial. No sé si he respondido. Sí. Ahora mismo, a ver, hay distintas personas, como es tu mismo caso, que han pasado por estos procesos, que han adquirido un conocimiento y que luego están utilizando sus propios modelos. Algo curioso de esta escuela es que como una de las partes de la formación implica el tener la capacidad, conociendo qué es lo esencial y lo que pretendemos, generar los propios mapas, pues eso hace que luego haya distintas gentes que han diseñado, ¿no?, sus propios formatos. Pero en concreto, trabajando con las 4 direcciones y los 7 portales, estamos 4 personas, ¿no? En Alicante están Héctor Ribao y Sofía Gutiérrez, que ambos se formaron conmigo hace años, en la época que te formaste tú, y que están trabajando en esta línea. De hecho, ahora están a punto de empezar un curso de los 7 portales allá al norte de Alicante, ¿no? Y luego estamos también entre Madrid y Cantabria trabajando con este formato, aparte de yo mismo, Carmen Román. Ella, aunque no se formó en la Escuela de Navegantes, viene de la Escuela Gestáltica, se ha formado en Eneagrama, no solo en el Eneagrama de Claudio Naranjo, que hizo todo el proceso del SAT, sino también en el Eneagrama Sufí, que sería la parte espiritual profunda del Eneagrama utilizado como camino de transformación espiritual, ¿no? Con Abdul Karim Alduino. Y toda su formación está en esta línea transpersonal, partiendo de la psicoterapia gestal y humanista. Entonces también estamos trabajando en común, en este caso. En Alicante, ahora a finales de noviembre, si no hay cambios, el último fin de semana de noviembre arrancaría los 7 portales. Están ahora acabando de ultimar el grupo y conviene que empiecen el mayor número a la vez, pues quizá pueda retrasarse. Es fácil tener la información a través de nuestra web, la de escueladenavegantes.com. Ahí vamos publicando las fechas. También hay unos teléfonos y un correo de cursos @escueladenavegantes.com. Ahí
teniendo el dato de cada persona interesada, pues podemos ir sobre la marcha acomodando fechas y demás. Luego en Madrid y en Cantabria vamos a empezar en diciembre, a principios de diciembre. Tenemos relacionadas, por ejemplo, la de Vidalia Salud, que es así, también donde hablamos de otras cosas que hacemos. Digamos que uno de nuestros aspectos es el trabajo con la Escuela de Navegantes, que además ahí tenemos un cariño especial y por eso siempre hay un grupo que estamos manteniendo ese formato. Luego, independientemente, pues bueno, tenemos otros aspectos en los que trabajamos siempre desde ese marco transpersonal. En nuestro caso, tenemos también un centro de psicoterapia y también damos charlas a otro nivel dentro de una visión para que veas una idea del trabajo psicosomático, dando importancia al segundo cerebro, también a esa parte intestinal. Bueno, estamos trabajando en muchas líneas en paralelo. Entonces, bueno, también esas, la de Vidalia Salud, pues se puede encontrar algo más de algunas pistas más. Claro. ¿Cierto? Hace tiempo, de varios de los viajes que se hicieron con grupos, se empezaron a editar algunos libros que resumían ese viaje, ¿no?, interior, y también escritos en forma de novela. Y los esenciales que hablan del principio de cualquier viaje están todavía ahí avanzando. Es en la salida del laberinto y el castillo del acuerdo. Partimos como metáfora de que el laberinto sería esa realidad consensuada socialmente, estrechita y delimitada que llamamos la realidad, y que sencillamente solo es un aspecto de esa realidad, que lo podemos entender como una ciudad llena de vericuetos, con todo tipo de información, de opciones, de líos, pero no deja de ser una simple ciudad dentro de una inmensidad, que es ese universo de la conciencia que se abre más allá de esa realidad, vamos a decir, consensuada y delimitada, ¿no? Entonces, salir del laberinto es permitirse reconocer que hay algo más allá de lo que creemos. Y todos los viajes internos de autoconocimiento implican una salida del laberinto. Por eso se escribió ese libro como recordatorio de algo que cualquiera se va a encontrar de una manera u otra. Y el segundo libro, aunque en este caso en la última edición se fundieron los dos en un solo tomo, es El Castillo del Acuerdo. Es decir, todos los viajes de autoconocimiento empiezan pasando por una serie de salas o una serie de experiencias que se pueden resumir en ese Castillo del Acuerdo. Cuando ya una vez salido del laberinto, empezamos a tomar las riendas de nuestro viaje interior, y hay ciertas cosas que también son universales en esa preparación, ¿no? Doy más pistas, que bueno, ahí están en el libro. Hay otros, en el Barco de las Rojas, que se publicó hace muchos años, y que era por la descripción de uno de los primeros viajes interiores que se hicieron con este formato o esta metáfora de la navegación interior. Un grupo de gente que en los años 70, ya viniendo de distintas escuelas, se juntaron y lo que iban viviendo lo describieron ya en esta forma novelada, que ya pues de alguna forma dio origen al modelo. Y hay algunos más que no están publicados, por cierto, entre otras cosas, como juegos y tal, que a ver, en la web ahora vamos a volcar uno de los juegos que en su momento se hicieron, la aventura real, era una manera de jugar en tu vida cotidiana y avanzar en un juego que teóricamente es de tablero, pero en realidad lo haces en el día a día, y al final es un juego de transformación, en este caso basado en los 10 pasos de la cábala, ¿no? Lo que queremos incorporar en la web ya poco a poco. Es el que no perdamos la certeza de que podemos ser o acercarnos a la libertad, que es una palabra muy repetida y muy manoseada en esta cultura y muy mal empleada. Porque justo de la libertad que menos se habla es de la que realmente todos en el fondo aspiramos, que es el podernos liberar de esos automatismos, de esos condicionantes que nos hacen en cada momento actuar en plan, pues, en plan conductista, ¿no? En plan estímulo-respuesta. No sé por qué me comporto así en esta circunstancia, no sé si yo ahora querría ser así o actuar así, mis pensamientos van a su bola y dictan lo que tengo que hacer. O sea, de alguna manera, como si estuviéramos
pasando por la vida subidos en un programa que nos va dictando lo que hay que hacer. Y algo en nosotros anhela el recuperar la libertad de hacer de cada presente una puerta, una ventana a la realidad, de poder en cada momento elegir. Y esa elección solo se hace cuando hemos sido capaces de trascender lo que creemos que somos, cuando hemos sido capaces de ir más allá de nuestros pensamientos, cuando hemos sido capaces de tomar la rienda, de conocer de qué estamos hechos y respetar esas leyes que nos conducen al bienestar. Y sobre todo, cuando dejamos de creer lo que dicta nuestra mente como si fuera un dogma y reconocemos que los pensamientos son solo eso, frases, imágenes, traducciones de la realidad que generan a su vez otras realidades. Y cuando nos damos cuenta de esto y reconocemos que somos los constructores de la realidad que habitamos, podemos ejercer desde nuestra auténtica voluntad ese poder que tenemos de ser quienes elijamos cada instante. Obviamente, sabiendo que poco podemos elegir, porque las circunstancias son lo que hay, pero sí podemos elegir qué hacemos con cada momento. O sea, con la humildad de saber que no tenemos ese poder de ser como un Dios que hace lo que le da la gana, ¿no? Como a veces se cae en ciertas visiones New Age un poco light, pero sí hacernos cargo de nosotros mismos desde nuestro lugar más esencial, de ser lo que somos profundamente y desde ahí, desde ese silencio, detenidos internamente, elegir en cada instante desde dónde queremos habitarlo. Ese poder sí lo tenemos y ese poder es el que cambia absolutamente la vida de cada una. Y eso no solo podemos, sino que creo que debemos aspirar a volver a recobrar la responsabilidad sobre nosotras mismas y no delegarla a algo externo. Y para eso tomarnos ese viaje de autoconocimiento, no como una carga, decir, madre mía, todo lo que tengo por aprender, bueno, sino como una aventura, como un disfrute, que lo mismo que fuimos a la escuela o nos hicimos una carrera, ¿por qué no vamos a hacer la carrera de nosotros mismos?